Bien, Peques, vamos a empezar porque es un tema bastante largo, muy importante y un tema que tienen que aprender a hacer ejercicios, que es teorías ácido-base. Nosotros, muchas de las cosas que tienen que saber para teorías ácido-base, las estuvimos charlando en temas anteriores. Por eso yo les dije, repasen disoluciones. ¿Vieron que les dije, repasen disoluciones? ¿Por qué? Porque varios de los conceptos que vamos a utilizar ahora son conceptos que nosotros hemos visto en disoluciones. Y a partir de ello vamos a aplicar algunas cosas. Si ustedes manejan bien disoluciones, se van a dar cuenta que es aplicar alguna que otra fórmula a lo que ustedes ya saben. Aunque parezca mentira, es así. ¿Eh? Es lo que ustedes ya saben, aplicar alguna que otra fórmula. Por eso yo de disoluciones siempre lo explico con tanto tiempo de anticipación, ¿sí? Como para que les dé tiempo de entender lo que viene. ¿Sí? Bien, ahí tienen los objetivos principales del área, los vamos a seguir seguramente. Bueno, algunas cosas que deberían haber repasado de disoluciones, ¿sí? O que deberían, que les dije, repasen disoluciones y que tienen que tener claro. El primer concepto que tenemos que tener bien claro para poder ver teorías ácido-base, para poder analizar este tema, es el concepto de electrolito. Saber qué es un electrolito, recordar qué era un electrolito. Y un electrolito era una sustancia que, al disolverse en agua, iba a disociarse en aniones y en cationes. ¿Sí? Se disociaba en aniones y en cationes. Y que iba a ser un buen conductor de la corriente eléctrica. ¿Sí? No importa las características del electrolito, había dos tipos de electrolitos. Habíamos visto que teníamos los electrolitos fuertes, que eran aquellos que se disociaban completamente en disolución acuosa, ¿sí? Y aquellos que eran electrolitos débiles. Ya sea que tenemos un electrolito fuerte o un electrolito débil, en los dos casos existe disociación. Y los dos casos se vuelven conductores de la corriente eléctrica. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿qué diferencia había entre un electrolito fuerte y un electrolito débil? Principalmente. Una Que los disociación débiles completa. presentaban disociación parcial. Los débiles tienen disociación parcial. A ver, se los digo en números. Si yo tengo un electrolito fuerte y tiro, no sé, invento, 100 moléculas del electrolito fuerte, las 100 se van a disociar en aniones y en cationes. Las 100. Y si yo tengo un electrolito débil, tiro 100 moléculas de las cuales solo se van a terminar disociando, no sé, de las 100, 2 o 3, muy poquitas. Eso es un electrolito débil. Hay diferentes tipos de electrolitos débiles, algunos son muy débiles, otros son débiles. Yo les voy a contar cuando vamos a clasificar lo que se conoce como la constante de acidez. ¿Se acuerdan que les dije en la clase anterior que se los tenía que explicar? A partir de la constante de acidez, nosotros vamos a poder determinar qué es un electrolito fuerte o débil. Por ejemplo, los fenoles, por ejemplo, los ácidos orgánicos, se comportan como electrolitos débiles. Los fenoles son mucho más débiles que los ácidos orgánicos. ¿Vamos? Estas son algunas cosas que por ahí tenemos que recordar y tener en cuenta comparándolo con los temas que vimos anteriormente. Dentro de los electrolitos fuertes, nosotros vamos a tener cierto grupo de ácidos, ¿sí? Son 7 nada más, después se los voy a decir, que se los conoce como ácidos fuertes, cierto grupo de bases, de hidróxidos, que también se los voy a contar, y en general los compuestos iónicos también pueden dar lugar a electrolitos fuertes, ¿sí? Son los más comunes. Y después, cuando hablamos de electrolitos débiles, ya tenemos cierto grupo de sustancias orgánicas, que son los compuestos orgánicos, algunas bases, como por ejemplo el amoníaco. ¿Eh? Pero de a poquito, a medida que vayamos definiendo que es un ácido fuerte, un ácido débil, les voy a ir contando más al respecto. Vamos hasta acá. Esto es repaso de las clases anteriores. ¿Sí? No dije nada que no habíamos dicho, que no habríamos dicho cuando vimos disolución. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder definir qué es un ácido o qué es una base es definir las teorías ácido-base. Yo tengo que definir, según las teorías ácido-base, qué es un ácido y qué es una base. ¿Sí? Hay tres teorías que nosotros vamos a estudiar. Ninguna de las tres anula a la otra.
¿Me siguen lo que dije o no? Ninguna de las tres anula a la otra. La teoría de Arrhenius es la primera, luego vino la de Bronsted-Lowry y finalmente la de Lewis. Pero las tres teorías, ¿sí?, se suman, por decirlo de alguna manera. Yo puedo tener un ácido de Arrhenius, puedo tener un ácido de Lewis o puedo tener un ácido de Bronsted. ¿Estamos? Esto es importante tenerlo en cuenta. Ustedes van a tener que poder reconocer las teorías de ácido-base y poder diferenciarlas entre ellas. Eso es lo principal, reconocerlas y diferenciarlas. ¿Sí? Yo les doy ciertas características de una teoría y ustedes me tienen que decir, esa es la de Arrhenius. Yo les pregunto, ¿qué diferencias hay con la de Bronsted? Y vos me vas a decir tal, tal y tal cosa. ¿Vamos con esto? Sí, Mati. Entonces, repasamos que es un electrolito, repasamos que es un electrolito fuerte, que es un electrolito débil, ¿sí? Son temas que ya vimos. Y ahora estamos analizando cuáles son las teorías ácido-base, o vamos a analizar las teorías ácido-base, así se llama todo ¿cómo se dice? Todo el tema completo. Se llama justamente teorías ácido-base. Ojalá fueran solo las teorías, ¿no? A partir de esas teorías ácido-base, nosotros vamos a sacar un montón de información y a partir de esas teorías ácido-base vamos a hacer lo que más nos gusta en el mundo. ¿Qué es lo que más nos gusta en el mundo? No quiero problemas, Mati. Hacer problemas. Eso es lo que más nos gusta en el mundo. Ayer me pasó algo re lindo. Me encontré con uno de ustedes. A ver si estoy conectado. ¿En dónde? En el gimnasio. Estuve mirando como 15 minutos, pensé que yo estaba viejo y que me lo había confundido. No, ahora no sé por qué está. Estoy así con la clase. Y, y sí, era él. No me saludaba. ¿Qué onda? Dice, lo que pasa que me dice, lo que pasa es que como te cortaste el pelo no te reconocí, me dijo el carajo. Bueno, a ver, ¿qué es todo esto que tenemos que estudiar? ¿Qué es todo esto que vamos a analizar? Bueno, en principio nosotros tenemos que poder llegar a comprender lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Primero que nada, ¿qué características va a tener en general la teoría de Bronsted, perdón, de Arrhenius? ¿Sí? Esta teoría de Arrhenius, que nos va a decir algunas características de lo que es un ácido o de lo que es una base, nos va a permitir entender más o menos qué es un ácido y una base. Después, cuando analicemos con Bronsted, vamos a ir agregando algunas situaciones que nos van a permitir a nosotros definir qué es un ácido o qué es una base. Y finalmente Lewis nos va a terminar de agregar a la mayoría de los compuestos que podamos analizar respecto de qué es un ácido o una base. Los vamos a poder encuadrar en ácido, base o elementos neutros. Y también hay elementos neutros que no tienen comportamiento ni ácido ni base. En líneas generales, así como se los digo, sirve para que vayan recordando. Un ácido, esto no se los voy a dejar copiar porque lo voy a decir una y otra vez, ¿sí? Así que no se preocupen por esto. Después, si quieren, esto ya les saqué captura, les queda como resumen, pero lo voy a decir muchas veces, ¿sí? Cuando hablamos de Arrhenius, un ácido es una sustancia que puede liberar protones. Esto lo estuvimos viendo en la clase pasada, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo las capacidades, los tipos de ácidos orgánicos? Yo les dije si libera protones es un ácido, bueno, si libera protones es un ácido. Y una base va a ser, según Arrhenius, ojo, una sustancia que tenga la capacidad de liberar oxidrilos. Así de simple. Después, el concepto de ácido, según Bronsted, es un concepto que aumenta la definición, ¿sí? Estamos hablando de compuestos que pueden ceder protones. La gran diferencia es que el Bronsted-Lowry no habla de solución acuosa, sino que él define a sustancias que pueden ceder protones, que tienen la capacidad de ceder protones, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? No, después se explica cómo me voy a dar cuenta si puede ceder o no puede ceder los protones. Una base es un compuesto que tiene la capacidad de aceptar protones, y esa es la gran diferencia con la teoría de Arrhenius. ¿Por qué? Porque si Arrhenius define a una base como algo que puede liberar oxidrilos, si hay una sustancia que no libera oxidrilos o que no tiene oxidrilos en su fórmula, claramente no se puede comportar como base, ¿sí? Bueno, Bronsted dice, no, pará, con que acepte protones me alcanza a mí para definir a un ácido, perdón, a una base. Y cuando hablamos de Lewis,
va directamente por sobre las dos, no habla de protones, no habla de oxidrilos. Lewis dice que un ácido es una sustancia que tiene la capacidad de compartir electrones, ¿sí? Compartir electrones, lo separa directamente de todo tipo de solvente. En general, cuando una sustancia tiene la capacidad tiene pares de electrones libres, por ejemplo, estamos hablando de un ácido de Lewis, y una base es una sustancia que tiene la capacidad de eh, dije al revés, perdón. Un ácido es una sustancia, perdón, me estás confundiendo. Va de nuevo. Un ácido, según Lewis, es una sustancia que tiene la capacidad de aceptar pares de electrones libres, dije al revés. ¿Sí? Una sustancia que tiene la capacidad de aceptar pares de electrones libres, y una base es una sustancia que tiene la capacidad de ceder pares de electrones libres, en ambos casos para formar enlaces coordinados o enlaces covalentes. Cuando nosotros vimos en su momento uniones químicas y les dije no se preocupen que después vamos a volver a hablar de enlaces coordinados, bueno, este era el momento. Cuando hablamos de Lewis vamos a empezar a hablar de nuevo de enlaces coordinados. ¿No? Entonces, ante esa situación, yo tengo todas las posibilidades para definir justamente ácidos y bases. Igual no se preocupen, como les dije anteriormente, voy a explicar cada una de estas paso a paso, ahora mismo. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Sí. Hasta ahora son solo cosas viejas y dije un par de cosas nuevas que les dije que no se preocupen que las voy a volver a decir, así que tendríamos que ir bastante bien. ¿Sí? Bastante bien. Muy bien. Teoría de Arrhenius. ¿Sí? Teoría de Arrhenius. Fíjense la época, siglo XIX. ¿Sí? Según Arrhenius, y ahora sí, ya pueden empezar a tomar nota y demás. Según Arrhenius, un ácido es una sustancia que al disolverse en agua, al disolverse en agua, se va a disociar dando lugar a protones. O sea, va a liberar protones. Eso es un ácido. Un ácido es una sustancia que al disolverse en agua se va a disociar y va a liberar protones. La disociación. Y una base es una sustancia en solución acuosa, cuando se disocia, libera oxidrilos. Libera oxidrilos. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, el hidróxido de bario. Estas son las definiciones peladas según la teoría de Arrhenius. ¿Cuál es el problema de la teoría de Arrhenius? La teoría de Arrhenius solamente me habla de sustancias que liberan protones, que liberan oxidrilos, y solamente me habla de sustancias disueltas en agua. ¿Sí? No me habla de la sustancia solita, me habla de las sustancias si yo la disuelvo en agua. ¿Me siguen con esto? Esto es importante que tengan en cuenta. Vamos. Otra cosa. Algo que tienen que saber es que esto, aprovecho, lo digo ahora y ya viene de acá en más, así que métanselo en la cabeza. A ustedes le pueden decir iones protones, ¿sí? De esta manera, o les pueden escribir a esto que ustedes ven acá, que es hidrógeno 3 con una cara positiva, que se llama hidronio. El protón es muy pequeño, el protón es muy pequeño, por lo tanto, tiene tendencia a asociarse rápidamente a la molécula de agua, generando el H3O con carga positiva. La concentración de protones y de hidronio es la misma, o sea, es lo mismo que ustedes le hablen, de protones o de hidronio. ¿Queda claro lo que digo? Sí, Mati. Eso ténganlo en cuenta porque en algunos lugares van a leer protones, en otros lugares van a leer hidronio, en algunos lugares van a ver hidrógeno con carga positiva, en otros lugares van a ver hidrógeno 3 con o más. Es lo mismo. Lo que pasa es que el protón está algo tan pequeño que suelto no suele estar, se asocia rápidamente, en este caso, a la molécula de agua. ¿Estamos? ¿Copiaron lo que está en el pizarrón? ¿Están copiando? Estoy copiando, Mati. Estoy copiando. Bueno, copiando. No se confíen con que esto viene fácil. A ver, sí, decime. Mira. Ah, pensé que me ibas a preguntar algo. Bueno, ¿cómo lo voy a representar en forma de fórmula, por decirlo de alguna manera? Un ácido, ¿sí? Que lo disuelvo en agua, muchas veces va a decir una disolución acuosa, o acá va a decir, a veces dice más agua también,
dice más agua. En caso de que diga más agua, la fórmula va a quedar como esta que ustedes ven acá. ¿Ven? También puede pasar, no queda como esta, ahora se los escribo. Como queda cuando es más agua, también puede pasar que diga más agua. Es un A, ahora escribo lo del más agua. El ácido, ¿sí? Se va a disociar en protones y base conjugada. Y la base se va a disociar en base, fíjense, con carga positiva. La base va a tener la carga positiva y oxidrilos. ¿Eh? Esto siempre va a pasar cuando hablemos de la teoría de Arrhenius. Les escribo cómo es el tema cuando es más agua. Fíjense. Puede ser que aparezca así. H, pongo el 2 junto, ustedes ya saben que tiene que ir abajo a esta altura del partido, ya lo entienden, ¿sí? Más ácido, les va a terminar quedando. Esto igual lo voy a volver a escribir cuando veamos eh, teoría de Bronsted-Lowry, ¿sí? Más base conjugada. O sea, también puede aparecer así tranquilamente. ¿Sí? Otra forma de escribirlo. Cualquiera de las dos formas estaría bien. Ya se van a ir acostumbrando. En el caso de que sea un ácido fuerte, va a tener una sola flecha, ¿sí? Y si es un ácido débil, va a tener dos flechas. Eso es difícil de explicarlo sin haberles explicado equilibrio químico, pero voy a hacer lo posible por explicárselos ahora cuando veamos teoría de Bronsted-Lowry, ¿sí? Copien esto rapidito y seguimos. Recuerden que el viernes les tomo un parcialito. Entonces, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es que tanto los protones como los oxidrilos, pueden combinarse con el agua. Pero como lo escribí anteriormente. Tanto los protones como los oxidrilos pueden combinarse con el agua. Y el agua tiene la capacidad también de disociarse. A ver, va de nuevo, lo voy a decir. Les voy a mostrar acá el los protones y los oxidrilos pueden combinarse, va de nuevo, para dar agua. Los protones y los oxidrilos pueden combinarse para dar agua. ¿Sí? Y el agua, a su vez, también puede disociarse para dar protones y oxidrilos. El agua es un electrolito extremadamente débil. Muy débil. Muy débil. Pero tiene ciertas características de electrolito, porque se disocia muy poquito, ya vamos a hablar de eso, pero se disocia muy poco en protones y en oxidrilos. ¿Sí? Entonces, tienen que tener en cuenta que el equilibrio que va a existir entre protones y oxidrilos puede romperse si yo agrego más protones o si agrego más protones o más oxidrilos. Y ese equilibrio siempre va a estar en relación con las moléculas de agua que hay en el sistema. Eso también lo vamos a ver de a poquito, me lo van a ir entendiendo y me lo van a ir creyendo. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Sí, Mati. Sí, Paso a la Mati. teoría de Bronsted. Ahora volvemos a ver. Fíjense, ya es siglo XX. ¿Vamos? Tiene una Bronsted y acá Alone. ¿Qué es un ácido según Bronsted? Un ácido según Bronsted es una sustancia que tiene la capacidad de donar sus protones. ¿Sí? Eso es un ácido según Bronsted. Una sustancia que tiene la capacidad de donar sus protones, donar sus iones hidrógeno con carga positiva. Y una base es una sustancia que tiene la capacidad de aceptar, ¿sí?, protones. Esto es mucho más general que la teoría anterior porque no habla solamente de solución acuosa. Dice, si vos tenés una sustancia que tiene la capacidad de liberar protones, eso va a ser un ácido. Después vemos contra quién. Si está solo o está enfrente de alguien. Pero si puede liberar los protones, es un ácido. Y aquel que pueda aceptar los protones va a terminar siendo una base. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué?
porque aumenta la cantidad de sustancias que están dentro de esta teoría. Anoten esto, por favor, que está en el pizarrón. Y también es importante porque se saca de encima a los solventes. No dice, tiene que ser agua. ¿Me siguen? No, no tiene que ser agua. Vamos, alcanza con que yo me dé cuenta, por alguna razón, que puede liberar protones. Creo que les dije, no se hagan los cancheros, las cancheras, porque esto se va a complicar. Bueno, a ver. Todavía no se va a complicar tanto, pero sí vamos a empezar a dar definiciones que a partir de ahora vamos a usar un montón, un montón, un montón. Entonces, según Bronsted-Lowry, un ácido es una sustancia que tiene la capacidad de liberar protones o de donar protones. Y una base es una sustancia que tiene la capacidad de aceptar protones. Esto genera que yo pueda generar dentro de la misma reacción lo que se conoce como un par ácido-base. ¿Escucharon? Par ácido-base. Par es porque son dos. Un par ácido-base. El par ácido-base está formado por un ácido y por una base. ¿Quién va a ser el ácido en el par ácido-base? El ácido en el par ácido-base va a ser el que pueda liberar los protones. ¿Eso queda claro? Sí, Mati. Sí. Esto que ustedes ven acá implica una reacción reversible. No todas las reacciones son reversibles, pero habíamos visto que aquellas sustancias que se comportan como electrolitos débiles son reversibles. O sea, aquellas reacciones que muestran que una sustancia se comporta como un electrolito débil, implica una reacción reversible. Y las que son reacciones, disoluciones, que, donde encontramos a sustancias que se comportan como electrolitos fuertes, no son reversibles. Esto es reversible. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir que algo es reversible? Quiere decir que los reactivos se pueden convertir en productos y que los productos se pueden convertir en reactivos. Eso quiere decir que la reacción sea reversible. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, si yo tengo un ácido que reacciona con una base, tengo un ácido que libera su protón y la acepta la base, recuerden que la base es el que puede aceptar su protón, voy a obtener dentro de los productos al ácido que perdió el protón, que se va a llamar base conjugada, ahora les voy a explicar por qué, y a la base que aceptó el protón, que se va a llamar ácido conjugado. Y acá está la primera definición, y esto lo tienen que tener clarísimo porque lo van a leer un montón y yo lo voy a decir todo el tiempo. El ácido liberó su protón, y al liberar su protón, como la reacción es reversible, ¿qué puede hacer este que era ácido antes, este anión? Puede ahora aceptar protones. ¿Se dan cuenta que va a aceptar el protón de este para poder convertirse de nuevo en el ácido? ¿Todo el mundo se da cuenta de eso o no? Sí, Mati. Sí, Mati. Entonces, al liberar su protón, este ácido, el anión que queda, o la sustancia que quede, tiene la capacidad de aceptar protones. La liberó y también lo puede aceptar. ¿Se dan cuenta? Entonces, si puede aceptar protones, ¿en qué se convirtió? En una base. En En una una base. base. ¿Y por qué se llama base conjugada? Se llama base conjugada porque no podría ser base si antes el otro no hubiera liberado el protón. ¿Se dan cuenta? Claro. Esto es base gracias a que anteriormente se liberó el protón, si no, no sería base. ¿Sí? Y la base acepta el protón y ese protón luego lo puede soltar. Entonces, como esta base aceptó el protón y ese protón ahora lo puede soltar, este que está acá se conoce como ácido conjugado. ¿Conjugado de quién? De la De la base. base. Base que estaba en los reactivos. ¿Me siguen más o menos? Sí, Mati. Copien lo que está en el pizarrón. Reconocer al ácido, reconocer a la base conjugada y reconocer al ácido conjugado es otra de las grandes claves que tiene este tema en general. ¿Qué es un ácido? ¿Qué es un ácido conjugado? ¿Qué es una base? ¿Qué es una base conjugada? Esta definición sale a partir de la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Sí? Copien eso, por favor. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos más. Fíjense.
Tenemos, entonces, un ácido y una base. Esto está escrito según la teoría de quién, que lo habíamos visto anteriormente. Arrhenius. Eso era Arrhenius. según Arrhenius, ¿sí? Tenemos el ácido, tenemos la base según la teoría de Arrhenius. Muy bien. Ese ácido, ¿sí? Si yo me fijo qué es lo que pasa cuando lo tengo en disolución acuosa, básicamente lo que va a hacer es lo siguiente. El ácido, ¿sí? Cuando vea a una molécula de agua, le va a ceder su protón. ¿Sí? Ese es su protón. Dando lugar a quién. Este que está acá cuando perdió el protón, ¿cómo se llama? Según lo que vimos en el pizarrón anterior. Base conjugada. Base La conjugada. base conjugada. Muy bien. ¿Sí? Ahora les pregunto, esta agua que está acá, hola, dice, ¿qué es frente a este ácido? La La base. base. Una base, muy bien. ¿Y este agua que está acá, qué es frente a esta base que está acá? Un ácido. Ácido. Ácido conjugado. Un ácido conjugado, muy bien, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Siempre voy a tener los pares ácido-base. Voy a tener al ácido con su base, en este caso, y del otro lado voy a tener a la base conjugada y el ácido conjugado. ¿Esto qué quiere decir? Que es reversible, o sea, estamos en presencia de un electrolito débil, esto puede volver para el otro lado. Bien. Y en el caso de la base, puedo hacer un análisis similar. Tengo una base, no sé, hidróxido de sodio, por ejemplo. Hidróxido de sodio no es un buen ejemplo porque es una base fuerte, pero no importa. Hidróxido de sodio. Si tengo la base, ¿qué va a hacer? Va a, esa base, a aceptar el protón. ¿El protón de quién? Del ácido. Del ácido, que, ¿quién es en este caso? El agua. El agua, ¿sí? El agua. Me termina formando mi ácido conjugado, o sea, aceptó el protón la base. Podría ser amoníaco, vamos a usar amoníaco, que es un mejor ejemplo, está ahí abajo. Me acabo de dar cuenta. Puede aceptar el protón de la base, ¿sí? Termina generando el ácido conjugado, y a este que está acá, que es una, ¿qué es esto? Un La ácido base conjugado. conjugada, ¿sí? La base conjugada. ¿Estamos con Profe, esto? Bien. Ahora, fíjense acá profe, abajo. Vamos acá abajo. Vamos acá abajo. Tenemos al ácido, que es el ácido clorhídrico, y a la base, que es el amoníaco. ¿Sí? Que es el amoníaco. ¿Estamos? Entonces les pregunto ahora, el ácido clorhídrico, ¿qué va a hacer con ese protón? Le va a liberarlo. ceder a la base. Lo va a ceder a la base, que es el amoníaco. Entonces, a partir de esto, ¿qué obtengo? Una base Una base conjugada. Esta base 1 es una base conjugada. ¿Una base conjugada de quién? El ácido del clorhídrico. ácido. Del ácido clorhídrico. Muy bien. ¿Y este ácido 2 qué es? ¿Es un ácido conjugado de quién? Del amoníaco. Del amoníaco. ¿Eh? ¿Se dan cuenta más o menos cómo funciona esto? Sí, Mati. Perfecto. Entonces copien. Con esto te pueden retramplear en un examen, ¿o no? Recontra mil. Porque te pueden poner cualquier tipo y esto lo han tomado un montón de veces. Lo mismo que con agente oxidante y agente reductor, que después lo vamos a ver. Te pueden poner cualquier par ácido base y te van a preguntar quién es el ácido y quién es la base. Te tenés que dar cuenta. Por eso les voy a insistir tanto con esto y lo vamos a practicar. Bueno, me sigo grabando y ustedes están copiando. Espera que voy a poner pausa. A partir de esta teoría, a partir de la teoría de Bronsted-Lowry, aparece una herramienta fundamental para nosotros que vamos a utilizar de acá hasta que ustedes mueran. Van a tener nietos
y van a estar, no sé, festejando su cumpleaños de 85, y le van a decir a sus nietos, mira, Evangelina, la autoprotólisis del agua, y se lo van a contar, porque es una gran historia, ¿sí? Es una gran historia. Capaz que no se van a acordar del nombre de sus hijos, sí el de sus nietos, no cuántos hijos tienen, ¿sí? No saben si tienen primos o no, pero de lo que se tienen que acordar sí o sí es de la autoprotólisis del agua. Es una de las mejores cosas que les va a pasar en la vida. ¿Sabían lo que eso o no? ¿Me Retraumatizado. creen? ¿Eh? Retraumatizado. No es un trauma. Es un placer saber la autoprotólisis del agua. Es de las cosas más lindas que le pueden pasar. Sin duda. El agua, como vimos anteriormente, puede estar enfrente de un ácido y aceptar los protones, o puede estar enfrente de una base, ¿sí? Y cederle protones. ¿Se acuerdan? El pizarrón anterior. O sea, el agua puede comportarse como ácido y el agua puede comportarse como base, de las dos maneras. Entonces, el agua cuando está con ella misma va a tener la capacidad de ceder protones y de aceptar protones. Las dos cosas. Cede protones y acepta protones. Ese concepto se llama autoprotólisis. ¿Por qué? La molécula de agua se va a romper, va a liberar un protón y se lo va a ceder, por eso es lisis, porque es una ruptura. Autoprotólisis. Se rompe y libera un protón. Se rompe este que está acá, libera el protón y se lo cede a sí misma, dando como resultado hidronio y oxidrilos. Esto es la autoprotólisis del agua, autoionización o autoprotólisis del agua. ¿Sí? No quedo acá porque tengo otro que es más lindo. ¿Sí? Este miren qué lindo que es. Entonces, tengo la molécula de agua que va a reaccionar con la molécula de agua. Este protón que está acá se va a romper, se va a soltar y lo va a aceptar la molécula de agua, generando hidronio y oxidrilos. Esto que está acá se denomina autoprotólisis del agua, es la ruptura del agua por sí misma. Este concepto nos va a dar a nosotros la ionización del agua y este concepto nos va a dar a nosotros las herramientas para poder calcular el pH. ¿Sí? Por eso es tan importante. ¿Estamos? Por eso es tan importante. Entonces, dos moléculas de agua me terminan dando protones y oxidrilos. Se comporta como ácido y se comporta como base. ¿Por qué se comporta como ácido? Justamente porque libera los protones, y se comporta como base justamente porque acepta los protones. ¿Sí? Entonces pongan autoprotólisis del agua y copien esto que está acá. Esta fórmula que ustedes ven acá. Autoprotólisis o autoionización del agua. Autoprotólisis o autoionización. ¿Sí? Copien esto y ya seguimos utilizando a esto como herramienta. Le vamos a ir dando forma. Bueno, entonces. Borro lo que antes. A partir de esta definición de autoionización o autoprotólisis del agua, nosotros vamos a determinar lo que se conoce como Kc o constante de equilibrio. La Kc o constante de equilibrio, no les voy a explicar bien por qué se calcula o cómo se calcula, pero me van a tener que creer por ahora hasta que veamos el concepto de... porque ahora lo único que nos va a importar en realidad es el número, ¿sí? Hasta que nosotros veamos el concepto de equilibrio químico la clase que viene. Pero fíjense, básicamente la Kc o constante de equilibrio se calcula de la siguiente manera. Escuchen lo que le voy a decir. Kc o constante de equilibrio se calcula siempre para electrolitos débiles. Y nos da una idea a nosotros, ¿sí? Nos da una idea a nosotros de un montón de características que tiene la reacción. Un montón de características que tiene la reacción.
sea, yo mirando ese número voy a poder darme cuenta de un montón de características. Entre otras cosas, a nosotros nos sirve para darnos cuenta el grado de disociación que tiene la sustancia. O sea, cuán disociada está. Dependiendo del valor de este Kc, nos vamos a poder dar cuenta cuán disociada está esa sustancia. ¿Sí? Y para el caso de ácidos y bases, Kc lo vamos a utilizar como Ka o constante ácida, o Kb o constante básica. Ya les voy a explicar cada uno de los dos cómo se obtiene. Nos va a dar una idea a nosotros de de cuántos protones tengo disueltos, de cuántos oxidrilos tengo disueltos. O sea, de cuán ácida es mi sustancia o cuán básica es mi sustancia. Solamente mirando y analizando el valor de la constante ácida o constante básica que se calcula a partir de Kc. Para el caso del agua, como se comporta como ácido y como base, las dos cosas, yo no voy a obtener ni el Ka ni el Kc. Perdón, ni el Kb, que es la constante básica. Voy a obtener lo que se conoce como Kw. Kw viene de constante del agua. Viene de constante del agua. ¿Sí? Básicamente lo que tengo que hacer para poder calcular este Kw, ahora vuelvo acá, lo voy a mostrar en el próximo pizarrón. Lo que voy a calcular, lo que voy a necesitar para calcular el Kw es la concentración molar de protones en disolución acuosa, la concentración molar de oxidrilos en disolución acuosa y multiplicarlos entre sí. Esto me va a dar a mí el valor de Kw, ¿sí? O K del agua. ¿Y por qué es tan importante este valor de Kw o constante del agua? El valor de Kw o constante del agua es una constante. ¿Y qué característica tienen las constantes? ¿Cambian o no cambian? No cambian. No cambian. No cambian. Por eso es una constante. Cambia, por ejemplo, las constantes de equilibrio solo van a cambiar si yo cambio la temperatura. Después lo vamos a ver mejor. Ahora me tienen que creer, ¿sí? Pero solo van a cambiar si cambio la temperatura. Entonces, Kw o constante del agua va a cambiar si yo aumento la concentración de protones, ¿sí o no? No. No. Este valor va a seguir siendo siempre igual. ¿Va a cambiar si yo varío la concentración de oxidrilo, sí o no? No. No, porque yo les dije que es una constante. O sea, el valor que yo les diga que va a tomar Kw va a ser siempre el mismo a 25 grados centígrados, que es la temperatura que se utiliza. Si yo varío la concentración de protones, ¿sí? Kw queda igual. Si yo varío la concentración de oxidrilos, Kw queda igual. Entonces les pregunto algo. Si yo varío la concentración de oxidrilo y Kw queda igual, ¿este va a quedar igual o va a cambiar? Cambia. Va a Tiene que quedar cambiar. igual. No, sí o sí tiene. Si yo cambio este sí o sí tiene que cambiar. Ah, Para que este se mantenga igual. Ahora les voy a explicar mejor eso. ¿Sí? No se preocupen, porque para eso estoy acá. Copien lo que está acá, que lo dije recién. Se lo anotan. Les doy 2 segundos para que lo copien. Bueno, algo muy importante a tener en cuenta para esta autoprotólisis del agua, todo sale de la teoría de Bronsted. ¿Sí? Todo sale de la teoría de Bronsted. Primero acuérdense. Es parte de lo que estábamos viendo, porque por ahí se perdieron un poquito. Pero algo que tienen que tener en cuenta. Cuando yo tengo agua pura, o sea, solo agua, la concentración molar de protones, cuando tengo agua pura, ¿sí? La concentración molar de protones en el equilibrio es de 1 por 10 a la menos 7 molar. 1 por 10 a la menos 7 molar. Vamos, si yo tengo agua pura. Y si yo tengo agua pura, la concentración de oxidrilos en el equilibrio es 1 por 10 a la menos 7 molar. Es un número muy grande o muy chiquito. Muy chico. Muy chico. Son 7 ceros, o sea, un 0 y 6 ceros después. Es un número muy chico. 1 por 10 a la menos 7 molar, 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Esas son las concentraciones del agua pura. Entonces, cuando yo quiero calcular el Kw, hago la cuenta
y me va a quedar, ¿qué cosa? 1 por 10 a la menos 7 molar por 1 por 10 a la menos 7 molar. El valor del KW, el que nosotros vamos a usar, el que siempre vamos a usar, es 1 por 10 a la menos 14 molar. Ese es el Siempre que valor de sea con KW. agua. ¿Cómo? Siempre que sea agua pura. No. Siempre el valor del KW va a ser 1 por 10 a la menos 14 molar. Bueno, ¿Sí? Porque es una constante de equilibrio. Siempre va a ser. A ese agua yo le puedo agregar una sustancia ácida. ¿Sí? A ese agua yo le puedo agregar una sustancia ácida. Esa sustancia ácida lo que va a hacer aumentar la concentración de protones. Ahora lo vamos a ver. Yo entonces a ese agua pura le agrego agua. Perdón, a esa agua pura le agrego una sustancia ácida. Esa sustancia ácida va a aumentar la concentración de protones. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El KW va a seguir valiendo lo mismo. Por lo tanto, la concentración de protones va a aumentar, pero la concentración de oxidrilos va a disminuir. Cuando yo tengo agua pura, la concentración de protones es igual a la de oxidrilos, 1 por 10 a la menos 7 molar. Ahora, si yo le agrego a esa agua pura una sustancia ácida, lo que va a hacer aumentar la concentración de protones, y para poder equilibrarse va a disminuir la de oxidrilos. Y si yo tengo una sustancia básica que la disuelvo en agua, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la concentración de oxidrilos y va a disminuir la concentración de protones. Y ahora yo tengo tres situaciones posibles. Una solución neutra, donde la concentración de protones es igual a la de oxidrilos. Una solución básica, donde la concentración de protones es menor a la de oxidrilos. Y una solución ácida, donde la concentración de protones es mayor a la de oxidrilos. Y a partir de ahí, ya estoy empezando a definir soluciones ácidas, básicas y neutras. ¿De qué va a depender que algo sea ácido, básico o neutro? De la concentración de protones y de la concentración de oxidrilos. Ahora solo estoy hablando de concentraciones molares. Después voy a simplificar eso, entre comillas, cuando definamos pH. ¿Sí? Pero lo importante acá es que la concentración molar de protones en el agua pura es 1 por 10 a la menos 7 molar, la concentración de oxidrilos en el agua pura es 1 por 10 a la menos 7 molar, y el KW voy a poder calcularlo dando como resultado 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 14. Y una cosa que es muy importante es lo siguiente: la constante de equilibrio no tiene unidades. O sea, esto no tiene unidades. La constante de equilibrio no tiene unidades. ¿Sí? Se dice que es adimensional. Cuando algo es adimensional es porque no tiene unidades. ¿Vamos? Copien lo que está en el pizarrón. Vamos entonces a la que nos falta, que es la teoría de Lewis. Cuando nosotros hablamos de Lewis, ya lo habremos escuchado nombrar, dice, hay muchos Lewis. No, es el mismo. ¿Sí? Es el mismo Lewis que hemos visto en todo lo que estuvimos analizando anteriormente, ¿sí? Desde las estructuras de Lewis hasta la teoría de soluciones. Algunas no las vimos. Por ejemplo, la teoría del agua pesada no la vimos. Está relacionado el agua pesada al deuterio. ¿Sí? Pero bienvenido Lewis a ayudarnos un poquitito más. ¿Sí? Básicamente lo que dice Lewis es lo siguiente. Lewis dice, se los comenté hoy al principio, pero vamos a poner, no sé, vamos a hacer mayor hincapié ahora, que un ácido es toda sustancia, un ácido, ¿tá? Es toda sustancia capaz de aceptar pares de electrones. Esa es la definición de un ácido para Lewis. Y una base es toda sustancia que dona pares de electrones. Eso es la definición de Lewis, ¿sí? Para ácido y base. Esto ayuda a, vayan copiando la definición de Lewis, esto ayuda a englobar a un montón de sustancias que ni siquiera tienen la capacidad
de liberar o aceptar protones, porque no tienen protones en su fórmula. Hay sustancias que no tienen protones en su fórmula, pero lo mismo se comportan como ácido o lo mismo se comportan como base. Por ejemplo, los cationes metálicos. Muchos cationes metálicos se comportan como ácidos de Lewis, ¿sí? O sea, pueden aceptar pares de electrones, tienen un comportamiento ácido-base, pero por las dos teorías anteriores nosotros no lo podíamos definir, no lo podíamos mostrar. Dentro de eso aparece el catión hierro 2+, en la hemoglobina, por ejemplo, que eso es algo que vamos a ver cuando veamos proteínas. Les voy a explicar bien las características de la hemoglobina, pero para poder explicárselo tenemos que saber bien teorías ácido-base. Bien. Vamos con algunos ejemplos más concretos. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Nosotros vamos a definir a un ácido, ¿sí? Como una especie que pueda captar electrones. Esa sustancia que puede aceptar electrones, nosotros la vamos a definir como electrófilo. Algo de esto estuvimos hablando, ¿se acuerdan? En química del carbono, que era un electrófilo, es una sustancia capaz de aceptar electrones, ¿sí? O que va a buscar a los electrones. Y un nucleófilo, o una base de Lewis, va a ser aquella sustancia que tiene la capacidad de donar un par de electrones. Justamente ese par de electrones lo que va a hacer es ir a buscar, ese par de electrones lo que va a hacer es buscar cargas positivas. Por eso se le dice nucleófilo. Acuérdense que el núcleo es positivo. Por ejemplo, estamos acá en presencia de una base de Lewis. El ejemplo claro de la base de Lewis siempre es el amonio, el amoníaco en realidad, que puede aceptar los pares de electrones, perdón, que puede ceder su par de electrones, y el ácido de Lewis, que es el protón en el ácido clorhídrico, va a aceptar los electrones de la base de Lewis amoníaco, generando al amonio. ¿Sí? Fíjense que esto tiene características de ácido de Lewis, de base de Lewis, y de ácido de Bronsted y de base de Bronsted. Las dos cosas. Una particularidad que tienen, copien lo que está en el pizarrón, los ácidos y bases de Lewis, es que pueden, los ácidos, escuchen lo que voy a decir, pero es importante, formar lo que se conoce como un enlace covalente coordinado. Cuando yo tengo una base de Lewis que se asocia a un ácido de Lewis, le va a ceder su par de electrones y puede formar un enlace coordinado. No quiere decir que siempre se van a formar enlaces coordinados, sí quiere decir que se pueden formar enlaces coordinados cuando yo tengo a un ácido de Lewis junto con una base de Lewis. Ahora se los voy a mostrar. Vamos bien, hasta acá queda claro la diferencia entre el ácido Lewis y la base de Lewis. Perdón, el ácido Lewis, la base de Lewis y las teorías anteriores. Elementos que tienen pares de electrones libres, los del grupo 5A, los del grupo 6A y los del grupo 7A. Esos elementos tienen pares de electrones libres. Entonces, si yo en una molécula veo algún elemento del grupo 5A, algún elemento del grupo 6A, o un elemento del grupo 7A, yo puedo empezar a creer que esa sustancia se va a comportar como base de Lewis. Estos nucleófilos, estas bases de Lewis, cuando se asocian a ácidos de Lewis, también se los conocen con el nombre de ligandos. Si lo quieren anotar por ahí, nucleófilos, y estas bases de Lewis también tienen el nombre de ligandos cuando se asocian a cationes metálicos. O sea, estas bases de Lewis, cuando se asocian a cationes metálicos, se conocen como ligandos. También se los voy a explicar hoy. Fíjense lo que les decía recién. Yo acá tengo dos sustancias, ¿sí? Al amoníaco, el nitrógeno tiene pares de electrones libres, está en el grupo 5A, tiene un par de electrones libres. Y acá tengo una sustancia que se llama trifluoruro de boro. Trifluoruro de boro. El boro, de por sí, es una sustancia que tiene electrones por defecto, ¿sí? Cuando forma sus enlaces covalentes, queda siempre con electrones por defecto porque solamente tiene 3 electrones en el último nivel de energía, forma 3 enlaces covalentes, con lo cual como máximo va a tener 6 electrones en el último nivel de energía. Nunca va a llegar a 8, por eso se dice que es una excepción, el trifluoruro de boro, por ejemplo, el boro, es una excepción a la regla de las diagonales, a la regla del octeto. Entonces,
Este trifluoruro de boro, aparte el flúor es muy electronegativo, con lo cual este boro, aparte ya de tener pocos electrones, el flúor le saca por densidad electrónica sus electrones, queda casi pelado de electrones. Tiene mucha necesidad por electrones. Eso hace que este trifluoruro de boro se convierta, al querer electrones, en un, ¿qué cosa? Ácido de Lewis, porque quiere electrones. Y este amoníaco que nosotros tenemos acá, que tiene un par de electrones libres, se convierte en una base de Lewis. Cuando una base de Lewis se asocia a un ácido de Lewis y terminan compartiendo los electrones, estamos en presencia de un enlace covalente coordinado. Se forma este enlace que está acá, que es un enlace covalente coordinado. El amoníaco, el nitrógeno del amoníaco, le presta sus dos electrones a esta molécula, generando una nueva sustancia que ustedes ven acá. Un ácido de Lewis y una base de Lewis pueden dar lugar a un enlace covalente coordinado. Copien lo que está en el pizarrón. ¿A ti cómo nos podrían preguntar esto? Te podrían poner en la misma fórmula y preguntarte cuál es el ácido y cuál es la base de Lewis. Te podrían preguntar qué tipo de enlace forman el amoníaco y el trifluoruro de boro, por ejemplo. ¿Y es el covalente coordinado? Covalente coordinado, claro. Esto aplica bien. A ver, nosotros tenemos acá, este habla del citocromo B. ¿Sí? Citocromo B, el citocromo B forma parte de la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? El citocromo B forma parte de la cadena de transporte de electrones. Van a ver cadena de transporte de electrones dentro de poquito con Matías. Un tipazo, Matías. Corte de pelo nuevo, tiene. Dentro de poco es el cumpleaños, 27 de febrero. No se olviden de él. Tienen. Las proteínas en general, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Las proteínas se pueden separar en proteínas simples y proteínas complejas. Las proteínas complejas son aquellas que tienen carácter proteico, pero aparte pueden asociarse a otro tipo de moléculas que no son proteicas. Dentro de ellas, de estas proteínas que les estoy diciendo, aparecen, por ejemplo, las proteínas de la cadena de transporte de electrones, aparece, por ejemplo, la hemoglobina. Y esto que ustedes están viendo acá es un grupo asociado a ese tipo de proteínas, como la hemoglobina o como los citocromos, que se conoce como grupo hemo o grupo HEM. H-E-M. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? No, Sí. Mati. Bueno, el grupo hemo o grupo HEM, ¿sí? Aparece en la hemoglobina, justamente. Tiene la capacidad de aceptar electrones y cederlos. Siempre y cuando su hierro, el hierro que forma parte de ellos, sea hierro 2 más. Si el hierro en el grupo hemo no es 2 más, está incapacitado para transportar oxígeno. Esto es otra cosa también a tener en cuenta. Pero el grupo hemo en general va a tener hierro 2 más. El hierro 2 más en la hemoglobina favorece el transporte de oxígeno. ¿Sí? El grupo hierro 2 más en la hemoglobina favorece el transporte de oxígeno. Vamos a poner acá, grupo hemo, hemoglobina, voy a poner acá. Hemoglobina. El grupo hemo en la hemoglobina tiene hierro 2 más. El grupo hemo en la hemoglobina, ¿sí? Aparte, tiene un grupo que se llama porfirina. Porfirina, no profilina. Porfirina. Ahora leo lo que me escribe. Porfirina. ¿Qué es la porfirina? La porfirina es un anillo, ¿sí? Formado por miren esto. 1, 2, 3, 4 anillos pirroles fusionados entre sí. 4 anillos pirroles fusionados entre sí. ¿Sí? Cada uno de ellos, 4 anillos pirroles fusionados entre sí,
van a tener todos sus átomos con hibridación sp2. Por lo tanto, van a ser planos. Y van a estar unidos entre sí mediante puentes metino. ¿Qué es un puente metino? Esto que está acá. Es un carbono que tiene hibridación sp2 también. sp2 también. ¿Sí? 4 pirroles fusionados entre sí, carbono sp2, se mantienen unidos. Cada uno de ellos va a estar asociado a distintos radicales. ¿Sí? Metilo, metilo, vinilo, metilo, ¿sí? Esto, 1, 2, 3, esto es ácido propiónico, ¿eh? Tengo un que tiene 4 átomos. Todos esos radicales. Particularmente este que está acá, se llama protoporfirina 3, que es la más común en la hemoglobina, ¿sí? Y cada uno de estos nitrógenos que forman parte del pirrol, cada uno de los nitrógenos que forman parte del pirrol, están unidos mediante enlace coordinado al hierro. ¿Sí? Enlace coordinado al hierro. Voy a anotar acá algo que dije, es porfirina, son 4 anillos pirroles. Pirrol fusionados mediante puentes metilo. Todos los átomos que forman parte de la protoporfirina 3, en este caso de la porfirina, todos los átomos son sp2. Por lo tanto, esa molécula es plana. Si ustedes la ven de costado, ¿sí? Es como mirar el papel. Miren lo que les voy a mostrar. Proteína compleja es una proteína que está asociada a otra sustancia que no es de carácter proteico. Así está el papel como se ve en el pizarrón, pero si lo ven de costado, así es la protoporfirina 3. Es un plano, ¿sí? O la porfirina en este caso. Es un plano, es una molécula plana, porque todos sus átomos tienen hibridación sp2. Todos sus átomos tienen hibridación sp2. ¿Sí? A ver. El hierro, 2 más, actúa como electrófilo, o sea, es un, ¿qué cosa? De Lewis. Ácido. Ácido. Ácido de Lewis. ¿Sí? Y la porfirina actúa como ¿qué cosa? Base No, de Lewis. ¿Cómo hace? Base de Lewis. En el caso de la hemoglobina, ojo con esto, el hierro puede formar hasta 6 enlaces coordinados. En el caso de la hemoglobina, puede formar hasta 6 enlaces coordinados para la hemoglobina. Hasta 6 enlaces coordinados. Hasta 6 enlaces coordinados. ¿Cuáles van a ser los 6 enlaces coordinados? 4 a la porfirina, 1 con la proteína, se llama globina, la proteína que contiene justamente la hemoglobina, la proteína que contiene el grupo hemo se llama globina. 1 con la globina. Y 1 con el oxígeno que transporta. Con O2, porque es O2, el de la respiración, ¿sí? Que transporta. Esto es una característica que va a tener, ¿sí? Que va a tener el grupo hemo. El grupo hemo. Algo que es muy importante es que si el hierro no es 2 más, si el hierro es 2 más, puede transportar oxígeno.
si es hierro 3 más, no puede. Está incapacitado para el transporte de oxígeno. ¿Sí? Esto, todo lo que acabo de decir para la hemoglobina. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cuál de los siguientes es un ligando del hierro en la hemoglobina? Y les ponen porfirina, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Recuerden que el electrófilo o ácido de Lewis que se une a cationes de metales alcalinos o a cationes de metales, pueden ser alcalinos térreos, por ejemplo, en la clorofila es el magnesio, ¿sí? El 2 más. O pueden ser metales de transición. Entonces, a cationes de metales se denominan ligandos, ¿sí? El electrófilo o ácido de Lewis es perdón, el electrófilo, armo de nuevo la oración porque me mezclé. El electrófilo o ácido de Lewis es el metal alcalino, alcalino térreo o metal de transición, como catión, ¿sí? El catión de cualquier metal. Eso es el ácido de Lewis. Y la base de Lewis, que se une a los mismos, o el nucleófilo que se une a los mismos, se conoce como ligando. Ahora, la porfirina es un ligando en el caso del hierro 2 más en la hemoglobina. ¿Sí? Entonces forma un enlace coordinado. Aparte forma un enlace coordinado con la misma hemoglobina en la proteína globina y aparte con el oxígeno. O sea, puede formar hasta 6 enlaces coordinados el hierro en la hemoglobina. ¿Estamos? Sí, pues. Bien. Copien lo que está en el pizarrón. Y esto es un montón que no lo dicen, pero tiene estructura octaédrica. Por las dudas se los escribo. Hace rato que no lo veo. Esto es bien importante. ¿Sí? Así que copienlo. Profe, ¿puede explicar? Bueno, muy bien. Entonces, en resumen, les queda este cuadrito comparativo que está buenísimo. ¿Sí? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición? ¿Qué tipo de reacciones van a tener? ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación madre, por decirlo de alguna manera? ¿Y cuáles son sus limitaciones? ¿Eh? Este cuadrito les va a venir bien, lo copian, lo tienen en su carpeta. ¿Sí? Ahora no les voy a dejar copiar porque básicamente estuvimos hablando de todo esto, pero ténganlo en cuenta. Muy bien. En líneas generales, lo que fuimos viendo paso a paso es el crecimiento de cómo fuimos aceptando cada vez más sustancias dentro de las teorías. Fíjense, todo lo que está en la teoría de Arrhenius también lo explica la de Lewis, y todo lo que explica la de Lewis prácticamente explica la de Bronsted-Lowell. Entonces, podemos decir que ya conocemos los distintos tipos de ácidos y bases con los que nos podemos encontrar. ¿Vamos con eso? Una vez que nosotros conocemos los distintos tipos de ácidos y bases con los que nos podemos encontrar, vamos a empezar a definir ahora sí lo que se conoce como el pH. ¿Qué es el pH para ustedes? Les pregunto. Una concentración de qué tan ácido es algo. Se ayuda para medir la concentración de un total de una sustancia. No. ¿De una concentración de protones? No. A nosotros el pH nos sirve para medir la acidez o basicidad de las sustancias. Eso es el objetivo de la escala de pH. Por ahí lo que ustedes me estuvieron queriendo decir es cómo lo calculo, ¿sí? Pero, ¿qué es y para qué sirve el pH? ¿O qué es o para qué sirve la escala de pH? Básicamente es para determinar cuán ácida o básica puede ser una disolución con la que estamos trabajando. Cuán ácida o básica. Hasta ahora nosotros estuvimos viendo teorías ácido-base, que es un ácido, que es una base. Bueno, nosotros aparte podemos ver y comparar cuándo algo es más ácido que otra cosa. O en qué pH una reacción sucede, en qué pH una reacción no sucede. Por ejemplo,
desnaturalizar una proteína es importante. Va a suceder a partir de cierto pH. ¿Sí? Hidrolizar la proteína es importante. Va a suceder a cierto pH con tal o cual enzima. ¿Sí? Los pHs en el organismo, por ejemplo, son importantes porque regulan el funcionamiento enzimático, entre otras cosas. También de transporte y demás. Pero, por ejemplo, el enzimático. También van a permitirme ver a mí si mi proteína va a funcionar o no va a funcionar, si va a tener estructura o no va a tener estructura. Todas esas cosas están relacionadas justamente a la escala de pH. ¿Estamos con eso? Sí, Mati. Muy bien. La escala de pH va de 0 a 14. ¿Sí? De 0 a 14. No quiere decir que no haya pHs más grandes. O sea, ¿puede haber un pH de 16? Sí, puedo. No quiere decir que no haya pH más chicos. Puede haber de -4, puede haber de -4. ¿Sí? Pero para las soluciones que nosotros trabajamos, que se conocen como soluciones diluidas, en líneas generales la escala de pH va a ir de 0 a 14. 0 a 14. Neutro es el pH 7. De 7 para abajo estamos en presencia de sustancias ácidas o de disoluciones ácidas. Y de 7 para arriba estamos en presencia de disoluciones alcalinas o básicas. Algunas soluciones o disoluciones muy importantes o pH muy importantes son, por ejemplo, el pH fisiológico, que es de 7,4. Acá dice sangre 7, no es 7 exactamente. El pH fisiológico es de 7,4, un pH bastante importante y que tienen que saber utilizar, ¿sí? Que tienen que conocer. Después yo les voy a enseñar cómo se calcula ese pH. ¿Sí? Pero, ¿qué es el pH en sí? Ahí les conté la escala de pH. ¿Qué es el pH? La escala de pH es más o menos lo que les acabo de contar. Ahora, cuando hablamos de pH, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Saco una captura de esto. Para poder obtener el pH, yo necesito hacer una cuenta, que esto es lo que más les gusta en el mundo. Y la cuenta que yo debo hacer para calcular el pH es menos el logaritmo de la concentración molar de protones. Con ese dato, yo voy a poder obtener el pH. O sea, ¿qué necesito sí o sí para obtener un pH? La La concentración de protones. concentración molar de protones. Necesito la concentración molar de protones. Sin la concentración molar de protones, yo no voy a poder calcular el pH. ¿Sí? Aparte del pH, vamos a obtener distintos datos, por ejemplo, que voy a poder utilizar, por ejemplo, el pOH, que es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Claramente la letra P, que es conocida como potencial, esto es potencial hidrógeno. ¿Sí? Cuando ven a ustedes la letra P minúscula delante de algo, pH, pOH, pKa, pKb, es aplicarle el menos logaritmo a, en este caso, la concentración de protones, concentración de oxígenos, la constante ácida o el Kb. Todas estas son ecuaciones que nosotros vamos a usar todo el tiempo. Al cual yo les voy a agregar dos más. Una es la siguiente. Vamos a poner acá. Que nosotros una de estas ecuaciones ya la utilizamos. ¿Cuál es? Yo dije que KW a qué era igual. ¿Se acuerdan o no? Escuchen, voy a usar paréntesis porque no me anda el corchete, pero lo que tengo que utilizar es corchetes, ¿sí? Porque es concentración molar. KW a qué era igual, dijimos hoy. Hidrógeno y hidroxilo. ¿Qué cosa hidrógeno y oxígeno? Y oxidrilo. Hidrógeno 3, oxígeno. No, man. ¿Qué La cosa? constante del agua. La constante del agua. Pero es igual a qué. AC, A la concentración de hidroxilos ¿Sí? por la concentración de protones. Concentración molar de oxidrilos por concentración molar de protones. Eso, Mati, Aprendamos eso. a usar. ¿Qué? Eso que dijo la chica. Sí, te va a agarrar a vos. Muy bien. A partir de esta ecuación, donde KW es igual a concentración molar de oxidrilos por concentración molar de protones, va a aparecer otra fórmula que va a ser muy importante para nosotros. Tiene un despeje matemático,
porque una se transforma en la otra. Yo después les voy a mandar un video de cómo se hace el despeje matemático, ahora no voy a perder tiempo en eso. Pero aparece lo que se conoce como PKW. ¿A qué les suena que es PKW? Menos logaritmo de KW. Menos logaritmo del KW. Y el PKW va a ser igual al POH más el pH. Otra fórmula que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuánto vale el KW? Yo ya lo sé eso, ¿o no? 1 por 10 a la 1 menos por 14. 10. 1 por 10 a la menos 14. O sea, KW siempre vale 1 por 10 a la menos 14. Eso lo vimos hoy al principio. 1 por 10, ¿sí? Elevado a la menos 14. Eso vale el KW. Y si yo le aplico el menos logaritmo al KW, como dice acá, ¿cuánto va a valer el PKW? Aplíquenle el menos logaritmo 1 por 10 a la menos 14. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Acá es cuando me doy cuenta que están todos acostados en la cama y nadie me está dando pelota. No sé cómo cargar Me el dio menos. sintaxis error. Porque 14. son unos ridículos y ridículas. ¿Cómo todavía no saben usar la calculadora? ¿Me puede dar lo mismo, Matt? No. Menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué estuvieron haciendo desde junio algunos y otros desde noviembre? Te da 14, profe. ¿Cuánto? 14. Perfecto. PKW es igual a 14. Escuchen lo que les voy a decir porque esto se lo tienen que grabar en la cabeza. Concentración molar de oxidrilos por concentración molar de protones siempre les va a dar 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Y el pOH más el pH a 25 grados centígrados siempre les va a dar 14. Siempre. ¿Qué quiere decir esto? Si el pH vale 3, ¿cuánto va a valer el pOH? 11. 11. ¿Sí? 11. Copien estas ecuaciones, todas. Bueno, acá empieza el gran problema. Mati, no me salen los problemas de pH. Bueno, el tema es así. Para saber hacer un problema de pH, esto que ustedes ven acá lo tienen que dominar directamente. Y hay algo que les voy a enseñar ahora que para ustedes tiene que ser obvio. Escuchen lo que les voy a decir. Les den el pH, el pOH, la concentración de protones o la concentración de oxidrilos, para ustedes es lo mismo. Cualquiera de los datos que le dan concentración de protones, concentración de oxidrilos, pH o pOH, cualquiera de los 4 valores que le den, le dan uno y los otros 3 los pueden calcular. ¿Escucharon lo que dije o no? Sí, Si te Mati. dan como el pH, podés calcular pOH, podés calcular pOH, podés calcular concentración de oxidrilos y de protones. Si te dan el pOH, podés calcular pH, concentración de oxidrilos y de protones. Si te dan la concentración de protones, puedes calcular oxidrilos, pOH y pH. ¿Queda claro lo que digo? O sea, que te den uno es como que te den los 4. Y eso se tienen que acostumbrar. Si no les sirve el dato que les dan, lo convierten en el dato que les dan. ¿Estamos con lo que digo? Bueno, Mati. Miren esto. A ver, quiero saber si tengo un problema acá o... A ver. Miren. Vamos a hacer un problema.
se tiene una disolución cuyo pH es 3,5. Determinar A, pOH. B, concentración molar de protones. C, concentración molar de óxido. Ese sería un problema y acá voy a aprovechar para darle un par de cosas. A ver, les doy 2 minutos para que con las fórmulas que les pasé hoy intenten hacer eso. No me digan el resultado. Intenten hacer eso. Bien. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Las fórmulas que yo les dije que tenían que saber sí o sí. Una decía que KW a que era igual. La concentración molar de oxidrilo y concentración molar de protones. Hay algo que se tienen que acostumbrar y que va desde el discurso. No es igual a eso. ¿A qué es igual? ¿A 14? No. 14. A concentración molar de oxidrilos por la concentración molar de protones. No digan lo primero que se les viene a la cabeza. Armen el concepto completo, porque después meten la gamba. ¿Sí? Es así de simple. ¿Y esto a qué es igual en números? A 1 por 10, ¿a cuánto? A la menos 14. ¿Sí? Ese es el KW. ¿A qué es igual el PKW? 14. ¿Y cómo se calcula? pOH más pH. Más pH. ¿Y a qué es igual? Muy bien, a 14. Perfecto. ¿Sí? Eso está perfecto. Ahora les pregunto. ¿Cómo se calculaba el pH? Menos logaritmo de la concentración molar de protones. Concentración molar de protones. Recuerden que yo estoy poniendo paréntesis porque no me andan los corchetes. ¿Sí? Pero eso debería ser corchetes, el corchete quiere decir concentración molar. ¿Sí? Y el pOH que es igual. Menos logaritmo de la concentración molar de oxidrilo. Muy bien. ¿Estamos? Les pregunto algo. ¿Cómo se calcula la concentración de protones? Si a mí me dicen que el pH es menos logaritmo de la concentración de protones, ¿la concentración de protones a qué va a ser igual? ¿Saben o no? Eso es matemático, tienen que despejar. La concentración molar, se los despejo yo para que lo sepan. La concentración molar de protones es igual a la inversa del logaritmo. La inversa del logaritmo es 10 exponencial. ¿Sí? 10 exponencial. A la menos pH se pone. Ahora lo escribo. Y la concentración molar de oxidrilos va a ser igual a 10 exponencial a la menos pOH. ¿Sí? Eso se llama exponencial y es la inversa del pH. Les estoy dando yo la fórmula. Después no anden reclamando por el universo cosas, se los estoy escribiendo. ¿Sí? 10 elevado a la menos pH y acá 10 elevado a la menos pOH. Esto es matemática, ¿sí? Si ustedes fueron a un colegio que no les enseñaron esto, jódanse. No, bueno, acá estoy yo para ayudarlos también. ¿Sí? Un poquito jódanse, pero no es culpa de ustedes, fueron sus padres. Mandaron a un colegio confiando en el colegio, pero el colegio después no les enseñó. A ver. Cuando tengan hijos, mándenlo a un colegio y les enseñen ciencias. Háganme caso. Van a solucionar la vida. A ver. Total, después pueden estudiar lo mismo, ciencias sociales. O humanidades. Concentración molar de protones es igual a la 10 elevado a la menos pH. Concentración molar de oxidrilos es igual a 10 elevado a la menos pOH. Les pregunto algo.
Si conocen el pH, rápidamente, ¿qué pueden calcular? Me dijeron, hice la A. ¿Cómo hiciste la A? Te pregunto. Restando. Restando, perfecto. ¿Sí? Para resolver la A, si a mí me dan como dato el pH y tengo el pOH, yo sé que 14 es igual a, ¿qué cosa? A la pOH concentración de pOH y pH. más pH, claro. Entonces ahí paso restando el valor de pH. El valor de pH es 3,5. Saco pH, pongo 3,5, que es el valor que tiene. Y me va a terminar quedando entonces, ¿qué? 14 menos 3,5 es igual a el pOH. ¿Y cuánto da eso? 10,5 puede ser. Sí. Es igual al pOH. Listo. Un problema menos. Ya hice la parte A. Dice B, concentración molar de protones. ¿Cómo lo puedo calcular? Haciendo 10 exponencial el pH. 10 elevado a la menos pH. Uso esa fórmula. ¿Sí? Entonces, ponemos. Ahora les muestro en la calculadora. B. Sabemos que la concentración molar de protones es igual a ¿qué cosa? A 10 elevado a la menos pH. Escribo ahí, ¿cuánto vale el pH? 3,5. 3,5. ¿Sí? Entonces, ahora les muestro en la calculadora cómo se usa. Protones. A ver. Mírenme a mí. Para hacer eso tienen que dos formas de escribirlo. Hay dos formas. O escriben 10, ¿sí? 10 elevado, y el elevado es esta tecla que está en la calculadora. ¿Tac? Y ahí ponen menos 3,5. Igual, y les da el resultado. A mí me da 3,16 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Eso es una forma. Y la otra forma que tienen de escribir esto es, como es la inversa del exponencial, como es la, perdón, como es la inversa del logaritmo, pueden poner shift logaritmo, y si ponen shift logaritmo, fíjense, no se ve muy bien ahí, pero si ponen shift logaritmo les pone un 10 chiquitito, ¿ven? Que es como hacer 10 elevado a la. Entonces ponen shift logaritmo, les pone el 10 chiquitito, abren el paréntesis, y ahí escriben, abren paréntesis, menos 3,5, cierran paréntesis y ponen igual. Y les da 3,16 por 10 a la menos 4. Esas son las dos formas que tienen de escribir eso en la calculadora. ¿Sí? 3,16 por 10 a la menos 4. ¿A la menos 4 qué? Si es concentración molar de protones. Perdón, si es concentración de protones. Molar. ¿Sí? Siempre que hagan esta cuenta, el resultado les va a dar en molaridad. ¿Sí? Molaridad. Muy bien. Y ahí sacaron la concentración de protones. Ahora les pregunto, ¿cómo calculan la concentración molar de oxidrilos? Puede ser ¿Eh? restando. No. Para la concentración molar de oxidrilos no puedes restar. ¿Qué puedes hacer? Y vamos a hacer 10 menos la concentración del pOH, que el pOH sería 10,5. ¿10 menos o 10 qué cosa? ¿Qué dice acá? 10 elevado. 10 elevado a la menos Menos 10,5. claro. ¿Sí? 10 elevado a la menos 10,5. Entonces ponen concentración molar de oxidrilos es igual a 10 elevado a la
menos 10,5. Vamos a probar, les voy a mostrar de nuevo cómo se hace esto en la calculadora, ya que estamos. Lo muestro dos veces. Lo escribo acá. Esto les dije, pueden utilizar esta tecla de la calculadora, ponen 10, escriben 10, obviamente, y aprietan esta tecla de la calculadora, que es como la B corta al revés, elevado a la menos 10,5, que me da 3,16 por 10 a la menos 11. 3,16 por 10 a la menos 11, muy bien, ¿sí? Y la otra que pueden hacer, ojo con esto porque que sea exactamente el mismo número es una casualidad absoluta. Y la otra que pueden hacer es shift logaritmo, abren paréntesis y escriben menos 10,5 en el 10 chiquitito. Y les termina dando 3,16 por 10 a la menos 11. ¿Sí? No necesariamente siempre les va a dar 3,16 los dos, realmente es una casualidad. 10,16 por 10 elevado a la menos 11. ¿A la menos 11 qué? Molar. Molar. ¿Sí? Molar. Les pregunto algo. Si yo hago 3,16 por 10 a la menos 11 por 3,16 por 10 a la menos 4, ¿qué número me tiene que dar? Sí o sí. BKW. El KW. Exactamente. ¿Sí? Con lo cual, yo podría haber calculado la concentración de oxidrilos de otra manera. Si quería, lo digo, no lo escribo para que no se confundan, pero si quería la concentración de oxidrilos, lo que yo podría haber hecho es lo siguiente. Podría haber puesto 1 por 10 a la menos 14 es igual a 3,16 por 10 a la menos 4 por la concentración molar de oxidrilos que no la tengo. Entonces paso dividiendo concentración molar de protones y hago 1 por 10 a la menos 4 dividido 3,16 por 10 a la menos 4 y me va a terminar dando el mismo valor. A poco igual me va a dar este número. Podría haber calculado también la concentración de oxidrilos despejando del KW. Cualquiera de las dos maneras que hubieran usado funcionaban y servían. ¿Sí? Esto que acabo de hacer, que es obtener todos a partir del pH, es importante que lo aprendan a hacer. También puede ser que les pidan obtener todos a partir del pOH, obtener todos a partir de la concentración de protones o de la concentración de oxidrilos. Ahora no voy a seguir con esto porque se los voy a dejar de tarea. Esto copienlo los que no lo hicieron. Pero les voy a dar un par de problemas para que practiquen esto. A partir de 1, obtener los otros 3. Porque es algo que van a tener que hacer. Siempre a partir de 1 van a tener que obtener uno de los otros 3. Porque suele pasar que les dan como un dato oculto. Capaz Mati, el problema es muy fácil, pero antes tienen que darse cuenta cuál es el pH y les dan como dato el pOH, por ejemplo. ¿Esto lo copiaron? Mati, te quería preguntar algo del B. Sí. ¿Por qué quedó 3,16 elevado a la 10 con exponente menos 4 molar? O sea, entendí por qué quedó molar, pero no entendí por qué quedó 10 y elevado a menos 4. Y porque hace la cuenta, hace 10 a la menos 3,5 y te da este número. Para ahí otra vez. Sí, 3,16 sí, sí, por me 10 a la dio. menos 4. O sea, me dio 3,16, 3,162 y me dio otro punto ahí y ahí sí hay. Ah, porque te dio 3000. No. No sé qué hiciste. Capaz no pusiste el menos, ojo. Ah, puede ser para, para Matías y otra. Te dio 3162. Porque no, si no pones el menos, te da 3162. Tenés que poner Ahí 10 está, elevado a ahí está. menos Eso 3. es eso es lo que me estaba faltando, que no le puse el menú. Claro, no le habías puesto el menos acá. Ojo con eso porque esos errores de la calculadora cuando ustedes hacen las cuentas en los exámenes de la facultad pasa lo mismo. O sea, asumen que ustedes se van a equivocar en esas cosas. Son los errores típicos. Muy bien.
Bueno, a ver. Indicar a qué se denomina ácido y a qué se denomina base según la teoría de Bronsted-Lowry. Definir los siguientes conceptos: solución ácida, solución básica, solución neutra, ácido fuerte, ácido débil, base fuerte, base débil, pH, pOH. Definir los siguientes conceptos: constante de ionización del agua, constante de ionización del ácido, constante de ionización de la base, pH y pOH. Escribir la ecuación de ionización o disociación en agua e indicar cuando correspondan la expresión ácido fuerte, ácido débil, base débil. Mucho de lo que está acá yo ya lo dije, por no decir todo, ¿sí? Lo único que no dije fue la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil, una base fuerte y una base débil. Básicamente un ácido fuerte es aquel que se disocia completamente, una base fuerte es aquella que se disocia completamente, un ácido débil es el que se disocia parcialmente y una base débil es la que se disocia parcialmente. Este cuestionario, que está acá, me lo tienen que hacer para hoy a la tarde, sí o sí. Yo les voy a dar el apunte, igual con lo que les di en clase se puede hacer sin ningún problema. Pero lo vamos a hacer para hoy a la tarde sí o sí. ¿Eh? No les queda otro. Vemos la escala de pH y les doy un regalito, un recredito. Pero en ese cuestionario tiene que estar listo sí o sí para hoy a la tarde. Escala de pH. Habíamos visto que iba de 0 a 14. ¿Sí? Pero ahora que ya sabemos hacer cuentas, ya sabemos que aplicarle el menos logaritmo a la concentración de protones, me va a terminar dando el pOH. Y aplicándole el menos logaritmo a la concentración de oxidrilos, me va a terminar dando el pOH. ¿Sí? El pOH. Una cosa que ustedes tienen que tener bien en claro es que cada vez que aumenta el pH, ¿sí? Cada vez que aumenta el pH, la concentración de protones es cada vez menor. Escuchen lo que digo. Si aumenta el pH, disminuye la concentración de protones. ¿Queda claro? Sí, Mati. Sí, ¿Y qué Mati. le pasa a la de oxidrilos? Si aumenta la de protones, ¿qué le pasa a la de oxidrilos? Disminuye. Disminuye. Muy bien. Muy bien. Son las 11:05. Les doy libre hasta las 11:25. 20 minutos, volvemos y empezamos con todo con esto. Dale. Dale, Mati. Dale, Mati.